Bueno, sí. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por aquellos que estamos aquí. Tenemos la oportunidad de estar en esta mañana para poder congregarnos. Y para aquellos que no pudieron estar el día de hoy por alguna causa. Para aquellos que no pudieron estar el día de hoy por alguna causa de fuerza mayor o por salud, pues también entendemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Quiero que podamos ir a un texto y vamos a hacer una oración para la reflexión que vamos a estar teniendo en esta tarde. En el libro de Amós, capítulo número 5, versículo número 4, por favor. Amós, capítulo número 5, en el versículo número 4. Dice la Escritura, libro del profeta Amós, en el capítulo número 5, versículo número 4. Dice la palabra de Dios: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová, versículo 6, y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José, y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Dice el versículo número 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder estar juntos en esta mañana, en este mediodía, Señor. Queremos pedirte que, Padre, podamos entender tu palabra y que podamos en esta tarde también entender los tiempos que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Padre, bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que podamos entender tus propósitos y podamos comprender, Señor, los planes que tú tienes aún para tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Señor. Quédate con nosotros, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos viviendo tiempos muy especiales. Tú te darás cuenta, por ejemplo, ahorita en esta hora, en esta mañana, hay mucho menos personas. Muchos están en casa, muchos decidieron quedarse por la contingencia que estamos pasando, por esta pandemia que ya se le ha llamado la pandemia del coronavirus, que es algo que desde principio de año se está viendo. Estamos viviendo tiempos además muy especiales porque pues son tiempos en los cuales estamos experimentando una situación muy difícil en muchos países, en Europa por ejemplo, en Estados Unidos también. Mucha gente en Estados Unidos pues está prácticamente en sus casas desde hace ya algunos días atrás. Como congregación y como iglesia, también estamos ministrando a gente en Estados Unidos y muchos de ellos nos han hablado en días pasados y nos han dicho: no me dejan salir de mi casa. Las autoridades han cerrado muchas carreteras, han cerrado pues muchos lugares. Una hermana en Los Ángeles me decía en días pasados: tengo 4 hijos, hermano. Mis 4 hijos no quieren buscar a Dios. Les he hablado mucho. 4 hijos han estado rebeldes, han estado en una situación de rebeldía abierta a Dios. Dice, los 2 mayores están en la universidad, los 2 menores están en la preparatoria y la mayor está en una universidad en San Francisco. Y me decía la hermana: le dijeron a mi hija, todo San Francisco se va a cerrar. Y dice que su hija se espantó y decía: mamá, como una película. Es como una película, mamá. Nunca había visto algo así.
Me dijeron, tienes 12 horas para irte de San Francisco o te vas a quedar aquí quién sabe cuánto tiempo. Y llegó a su casa. Y llevan ya algunos días juntos como familia. Me decía la hermana, dice, mis hijos pues hasta están otra vez conviviendo de años que no tenían de estar juntos como familia. Y estamos viviendo tiempos difíciles. En nuestro país apenas está comenzando esto. Y es muy importante que nosotros podamos entender esto. Y yo quiero decirles en esta mañana, la posición que nosotros tenemos es una posición difícil. Y te voy a decir por qué. Porque generalmente hay dos posturas en todo esto. Por un lado, la postura de decir, no hay que congregarnos, no debemos de hacer eso, debemos de parar todas las reuniones, debemos de parar toda la actividad, porque estamos siendo desobedientes a la autoridad. Pero por otro lado, las personas podrán decir también, no, vamos a reunirnos, vamos a hacer todo igual, vamos a confiar en Dios. Y dirán unos, pues si no nos congregamos, pues no confiamos en Dios. Y si nos congregamos, somos irresponsables. Y a veces lo dejan a uno, a los ministros, a los pastores en una postura un poco difícil, porque es complicado pues darle gusto a todas las personas. Hay muchas opiniones en cuanto a esto. Pero quiero decirte algo importante. Creo que está fallando el micrófono un poco. Ok. Te decía que quiero comentarte algo muy importante. Creo que nuestra postura debe ser ante todo entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, estamos viviendo tiempos también en los cuales la información corre demasiado rápido. Estamos viviendo tiempos en los cuales las noticias son muy rápidas. Cada minuto, en muy corto tiempo, pues surgen nuevas noticias. Ok. Te decía que cada minuto surgen nuevas noticias. Cada momento están surgiendo noticias diferentes, noticias nuevas. Y lamentablemente o afortunadamente nos llenan de información. Es mucha la información que está corriendo. A veces son noticias buenas, a veces son noticias malas también. Otras son verdaderas, pero también muchas son falsas. Y eso nos avasalla nuestra mente, comienza a avasallar nuestra mente, pues haciéndonos quizá entrar en pánico. Mucha gente puede entrar en estados de pánico. Por ahí circulaba un mensaje en días pasados donde una persona en un audio decía que pues que fueras al súper más cercano y compraras todo lo que pudieras porque iba a venir una escasez, y eso genera mucha incertidumbre. Eso genera muchas situaciones. Yo he escuchado muchas cosas en los últimos días. Por ejemplo, te puedo decir que he escuchado que este virus, el coronavirus, fue un virus inventado por los chinos. Otros más dicen, este virus no, fue inventado por los Estados Unidos para afectar a los otros países. Algunos más dicen, es que esto es el inicio de una guerra bacteriológica y están comenzando a surgir un nuevo gobierno mundial. Otros más dicen, no, es que todo esto es un engaño. No te creas nada, el virus no existe, los muertos no existen. Pero déjame decirte, lamentablemente todos opinan. Todas las personas están opinando. Decía un filósofo hace muchos años, así como todos tienen una nariz, todo mundo opina. Todo mundo vierte su opinión. El tema del coronavirus es un tema que está en las casas, en los restaurantes, en los centros de trabajo. Es el tema de hoy. Todas las personas dicen, yo escuché esto, me llegó un mensaje de esto.
Mi familiar me mandó un video que dice esto y todos están opinando. Todos están diciendo sus propias teorías. Todos están diciendo que pues están a favor de algo, están en contra de algo. Todo mundo está opinando. Pero déjame decirte, yo no sé cuál es la situación. Yo no sé si fue un virus inventado, yo no sé si es real. Mucha gente está opinando. Pero creo que nuestra postura debe ser, debemos ver lo que dice la palabra de Dios delante de nuestros ojos. En Mateo capítulo 24, vamos a ver lo que dijo el Señor Jesucristo. Mateo capítulo número 24, en el versículo número 3. Vamos a ver lo que dijo el Señor Jesús. En su sermón de Mateo 24, el Señor Jesucristo habló acerca de los tiempos finales. Y dice la Escritura, Mateo capítulo 24, versículo número 3. Dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Algo que nosotros podemos entender en este pasaje, el Señor Jesucristo, su sermón del capítulo 24 de Mateo, Él está dando una radiografía, una descripción de lo que iba a pasar antes de su venida. Y dentro de todos estos versículos, dice la palabra, los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, dinos cuándo van a ser estas cosas. ¿Cuándo va a ser el fin del siglo, Señor? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué fue lo primero que dijo el Señor Jesús? Mirad que nadie os engañe. O sea, toma cuidado, ten cuidado que nadie te vaya, que nadie te vaya a engañar. Y vemos algunas señales. Dice en el versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Falsos cristos. Versículo número 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Qué acaba de pasar en enero? Hace unos meses, a principio de este año. Un rumor de guerra. Estados Unidos contra Irán. Todo el mundo decía la tercera guerra mundial. Y como te decía, lamentablemente o afortunadamente la información corre demasiado rápido. Oh, es que están a punto ya de invadir Estados Unidos los iraníes. Y rápido comenzaron los rumores de guerras. Esto se está cumpliendo, amados hermanos y amados amigos. Y después dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero ¿qué dice el versículo 8? Y todo esto, dice, será principio de dolores. Creo que algo que debemos de estar conscientes, amados, es que la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos. En parte podemos decir, somos privilegiados. ¿Por qué? Porque estamos viendo el cumplimiento de la palabra. O sea, delante de nuestros ojos está pasando esto de Mateo 24. Estamos siendo una generación que está presenciando las señales que anteceden la venida de nuestro Señor Jesús. En el verso 7 dice, en la parte segunda, habrá pestes. Habrá pestes. La palabra peste en ese lugar, en el griego, es la palabra loimos, que significa pestilencia. O también significa plaga.
Y se refiere a enfermedades. Amados, estamos delante del cumplimiento de la palabra. Y es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque, número uno, no estamos ciegos ante esta realidad. Esto tiene que pasar. Aquellos que tuvimos la oportunidad en el 2009, 2010, no recuerdo, con la epidemia del H1N1, recuerdo que estábamos del otro lado del metro Peñón Viejo, estábamos del otro lado. Recuerdo que igual 1 o 2 domingos no hubo reunión, porque pues las autoridades de la Ciudad de México pues emitieron un comunicado que era importante no tener reuniones, no congregarse, y así lo hicimos. Así lo hicimos. Y recuerdo que la gente nos decía, pero ¿por qué no tienen las reuniones? ¿Por qué? Pues si yo quiero buscar a Dios, pero curiosamente muchas de estas personas el día de hoy ya no vienen. O sea, pasaron 10 años y ya no vienen. Esto, amados hermanos y amigos, esto tiene que pasar. Esto está aconteciendo. La pregunta es, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo están nuestras vidas delante de Dios? Yo pienso que dos posturas equivocadas. Puede ser la primera, confiarnos y decir, no, a mí no me va a pasar nada. Yo soy inmune. Ahorita al final quiero leer una porción de una carta de Martín Lutero. Él hablaba de la responsabilidad ante la enfermedad. Y Martín Lutero decía, o sea, yo me tengo que guardar. Yo tengo que cuidarme. Yo tengo que cuidar mi cuerpo. No quiero ser negligente con Dios. O sea, no vamos a confiarnos, no vamos a decir, no, a mí no me va a pasar nada. Por el otro lado, tampoco debemos de entrar en pánico o en miedo y decir, no, pues ya no hay que salir de nuestras casas. El mundo se va a acabar, etcétera. Debemos de entender algo. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Nuestro Señor Jesucristo, Él viene pronto y viene por su iglesia. La pregunta es, ¿cómo estamos delante de Dios? Estamos delante del cumplimiento de Mateo 24. ¿Sabes? Escuchaba, por ejemplo, en Europa. En Europa, un ministro de Italia, que es ahorita el país donde más está muriendo gente, el ministro de Italia decía, desde la Segunda Guerra Mundial, Italia no había tenido una crisis como la de hoy, como la de este tiempo. La presidenta de Alemania decía, desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos tenido tantas muertes. Los líderes europeos están diciendo, esto no había pasado, no había acontecido. Pero sabes, esto entonces, pues la referencia a las pestes, la referencia a las plagas, a las pestilencias, como dice la Escritura en Mateo 24 que Jesús habló, esto es algo que va a tener que pasar y que lo estamos viendo, está pasando en nuestros días. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 8. ¿Qué dice la Escritura? Apocalipsis capítulo número 6, versículo número 8, dice la palabra, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, verso 8, dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice que uno de los caballos del Apocalipsis dice, miré y he aquí un caballo amarillo. Un caballo amarillo, dice. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, dice. Y el Hades le seguía. Pero fíjate lo que dice la Escritura. ¿Qué pasó con este caballo? Dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. O sea, mira, el libro de Apocalipsis abre este capítulo 6, o los primeros versículos nos habla de un panorama muy difícil. Habría muerte en la tierra.
Habría muertes. Una cuarta parte de la tierra va a morir por el hambre, dice, por la espada, por las fieras. Y aún en este sentido, las fieras tienen que ver también con las pestilencias. De hecho, la palabra cuando dice, miré un caballo amarillo, esa palabra amarillo da la idea de pálido. ¿Cómo se pone uno enfermo? Pálido. Un color amarillento, un color pálido. Y la Escritura nos está diciendo, esto debe de pasar. Esto va a acontecer. Ahora, yo quiero decirles algo muy importante. Yo quiero que de manera sencilla, de manera rápida, podamos revisar una profecía del libro de Amós. Porque la pregunta es esto, o la pregunta puede ser, ¿cuál es la postura que debo de tener ante esta situación de pandemia por esta enfermedad del coronavirus? ¿Cuál es la postura como cristianos? ¿Cuál es mi posición como cristiano? ¿Cómo debo de actuar yo? Y es lo que queremos decir en esta tarde. ¿Cuál es la postura correcta? Déjame decirte que el libro de Amós, el profeta Amós, él en su profecía, fue una profecía que habló que iban a pasar dos cosas. Dos cosas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto está aconteciendo, amados hermanos. Esto va a acontecer y está pasando en estos tiempos. Quiero que vayamos al libro de Amós, por favor. Amós, en el capítulo 3, por favor. Amós, capítulo número 3. Vamos a leer algunos versículos del libro de Amós, de la profecía de Amós, que es una profecía doble, o sea, en dos sentidos. El profeta Amós habló para los impíos, para la gente que no ama a Dios, y también habló palabra para la iglesia, para aquellos que aman a Dios con todo su corazón. Dice la Escritura primeramente en Amós capítulo número 3, versículo número 10. Amós capítulo número 3, versículo número 10, dice la Escritura, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. No saben hacer lo recto. La palabra de Dios nos dice, Amós está diciendo, no saben hacer lo recto, pero la idea, el significado, no es que la gente no sabía, sino más bien no quería hacer lo recto. Es decir, el profeta Amós nos está describiendo una sociedad que no quiere hacer lo bueno y que quiere hacer lo malo y que le gusta hacer lo malo. Vemos que Amós les está diciendo, o sea, no quieren hacer lo bueno. No quieren hacer lo bueno, no les interesa hacer lo bueno. Es de la sociedad de nuestros días. Una sociedad que no le gusta hacer lo bueno. No quiere. No es que no sepa, es que no quiere hacerlo. No quiere hacer lo bueno. Ahora, fíjate cuál es el juicio de Dios en Amós, pero fíjate la actitud de las personas. Amós capítulo 4, versículo número 6. Dice la Escritura, Amós capítulo 4, versículo número 6. Dice la palabra, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover, sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban, con todo, ¿qué dice? No os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová.
Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis. Van a venir juicios a la tierra. Es algo que está pasando. En la semana estaba viendo, ahora que en muchos lados ya no se puede reunir la gente, en muchos países y aún en el nuestro, y estaba viendo muchos mensajes, pequeñas porciones de algunas palabras o mensajes de muchos falsos profetas. Gente de la prosperidad, gente de iglesias carismáticas, y ¿saben qué les decían a las personas? A todas las personas les decían, no, mira, esto va a pasar pronto, mira, Dios te va a ayudar, no te preocupes, pero ninguno de ellos le decía a la gente, arrepiéntete y busca a Dios. Ninguno de ellos. O sea, las palabras del falso profeta o las palabras de los falsos profetas son, no, mira, no te preocupes, Dios te ama muchísimo. Y aquel que ama su voluntad es cierto, Dios le ama también. Pero ¿cuál es la palabra para la gente? La palabra para aquellos que no se han arrepentido es, vienen juicios. Están viniendo juicios a la tierra. Pero ¿sabes qué está pasando? Está pasando lo que el profeta está diciendo aquí. Dice, os hice estar a diente limpio y no os volvisteis a mí. Os detuve la lluvia, no os volvisteis a mí. Os herí con viento solano, no os volvisteis a mí. Envié contra vosotros mortandad, no os volvisteis a mí. Os trastorné como cuando trastorné a Sodoma, no os volvisteis a mí. ¿Y sabes qué estamos viviendo? Estamos viviendo los juicios en la tierra. Estamos viendo cómo la gente está muriendo, pero ¿sabes qué está pasando? La gente no se vuelve a Dios. Eso es lo que estamos viviendo. Si tú te das cuenta y si tú te pones atención a las noticias, a toda esta información, si tú te das cuenta, está pasando algo muy curioso. La gente dice por todos lados, no, métete a tu casa, pero ¿sabes qué hace la gente? Hace todo menos buscar a Dios. Y está pasando esto, mira, os herí con mortandad, allá en Italia, por ejemplo, o en España, que ahorita es el segundo país con más muertes por esta enfermedad. O sea, son miles de muertos. ¿Sabes qué hace la gente? Está jugando fútbol en sus casas. O sea, ves a las personas que están encerrados en sus casas jugando Xbox, PlayStation, ahí está la gente. O sea, pero yo te puedo decir algo, esta palabra de Amós se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Dios está enviando juicios a la tierra y ¿sabes qué? La gente no se vuelve a Él. Si tú le dices, curioso, pero el impío es así. Si tú le dices, no, mira, ponte un cubrebocas, ve por gel, etcétera. No, la gente hace lo que sea. Pero ¿quién dice, vamos a arrepentirnos? ¿Quién de las personas dice, vamos a cambiar nuestras vidas? Ahí tienes ahí a la gente ahí, pues en sus casas, ahí los ricos, ahí con albercas, o la gente jugando ajedrez, etcétera. Pero ¿quién dice, vamos a ayunar? Nadie. Eso está aconteciendo. Le dicen a las personas, mira, quédate en tu casa, pero solamente se queda ahí, y estamos viendo que la gente en otros países está muriendo. Pero nadie puede decir, vamos a buscar a Dios. Esto está pasando, amados amigos y hermanos. La palabra de Amós para la gente que no le ama es esta: yo estoy enviando juicios y no te vuelves a mí. No te vuelves a mí. La gente obedece. Si alguien, alguna autoridad, no, vete a tu casa, ahí va la gente a su casa. Pero si Dios te dice arrepiéntete, pues nadie se arrepiente. Nadie se arrepiente. Ahí tienes a las personas ahí metidos en el celular, metidos en la televisión,
metidos en los juegos, etcétera, pero se cumple la palabra, la gente muere y nadie se vuelve a Dios. Nadie se está volviendo a Dios. Y mira, en las próximas semanas tendremos días muy difíciles aquí en México. Vienen días muy difíciles. Y yo te aseguro algo, mucha gente va a tomar la misma actitud. Ay, me dijeron que me fuera a mi casa, pero si les dices, busca a Dios, lee la Biblia, nadie quiere hacer eso. Mucha gente va a morir. Mucha gente está muriendo. Y la escritura es muy clara, no os volvisteis a mí. Yo no sé si tú te has preguntado, pues ¿cómo estás delante de Dios? Mira, si la gente no reacciona con esto, ¿qué les va a hacer buscar a Dios? Yo pregunto. ¿Qué les va a hacer que se vuelvan a Dios de todo corazón? El problema no es con nosotros. El problema como cristianos no es eso. Mira, si nos morimos, dice la escritura, pues estaremos con Dios. Pero ¿qué será de la gente que no le busca? Es muy triste que el día de hoy la gente hoy más que nunca tiene su corazón duro. Ven la crisis, ven la enfermedad, ven cómo está pasando todo esto. Ven cómo en Europa, ven cómo en muchos lados la gente está pereciendo. Pero nadie dice, vamos a buscar a Dios. Nadie. Nadie dice, vamos a estar buscando a Cristo. El versículo 10, lo que dice la escritura, Amós capítulo 4, verso 10, ya lo habíamos leído hace un momento. Amós 4, verso 10, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios envió muerte. Dios envió o trastornó en ese entonces a Israel. Pero lo triste, dice la escritura, no os volvisteis a mí. Esto es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Amados hermanos, amados amigos, esto es lo que vamos a ver en las próximas semanas y eso es lo que hemos estado viendo. La gente muy espantada, preocupadísimos porque quizá les hace falta una medicina. Está bien, lo entendemos, pero es curioso, la gente se sigue preocupando más por su salud que por su alma. La gente se preocupa más por tener el arroz guardado en su casa que por su alma. Nadie dice vamos a buscar a Dios. Nadie dice vamos a buscar a Dios. Vamos a ponernos a cuentas. Vamos a arreglar nuestras vidas. Eso es lo que está pasando. La hermana que te decía al principio del estudio, de la plática, que me llamó y que estuvimos platicando, me decía, hermano, mis 4 hijos que no han querido buscar a Dios, medio apenas están así como abriendo los ojos. Apenas como que me están diciendo, oye mamá, ¿y esto qué? Y la hermana les decía, hijos, esto tiene que pasar. ¿Acaso no han leído la Biblia, hijos? Mamá, ¿pero qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Esto tiene que pasar, les decía. Esto va a pasar. Esto está profetizado que va a pasar. Pero ¿qué estamos viendo hoy más que nunca? La gente está dura. Muchos van a morir. Y aún así, la gente no se va a arrepentir. El libro de Apocalipsis también dice la escritura que aún la gente viendo los juicios dice que ni aún así se van a volver a Dios. Esto es lo más triste. Ni con los terremotos, ni con las pestes, ni con las plagas, ni con las señales en el cielo, ni con los falsos profetas, ni con las hambrunas, dice la escritura, ni aún con eso la gente va a voltear a ver a Cristo. Y eso lo estamos viviendo el día de hoy. Esto está pasando, hay muertes, Dios está enviando su juicio sobre la tierra. ¿Sabes qué pasó en el, no recuerdo, 2001 me parece, no recuerdo bien, cuando fue lo de las Torres Gemelas? Aquí mismo lo vivimos en la congregación y en muchos lugares. Un hombre que ya falleció, David Wilkerson, un pastor allá en Nueva York, él decía, cuando fue lo de las Torres Gemelas,
Inmediatamente al siguiente domingo, dice, aquí en la iglesia de Times Square, dice, teníamos el lugar lleno. Es más, la gente estaba afuera pidiendo entrar, ya no cabíamos. Dice, pero un mes después, la iglesia se volvió a vaciar. Así es la gente. Así está profetizado. Muchos no van a creer, muchos se van a endurecer, buscarán por un momento. Quizá buscarán por un tiempo. Pero al final, la semilla no va a estar en sus corazones. Y ellos van a estar, pues solamente por un tiempo buscando a Dios. Yo creo que es tiempo para ti que estás buscando a Dios. Yo creo que es un buen tiempo para que medites cómo estás con Dios. O sea, no medites pues, ¿qué está pasando? Etcétera. Más bien, busca a Dios por tu vida. Busca ponerte a cuentas delante de Dios. Busca ponerte a cuentas con Dios. Mira, lo que Dios está hablando, pues, es muy tremendo. Es muy tremendo. O sea, están viniendo juicios a la tierra. Nadie le está diciendo a la gente, todos dicen no te preocupes, confía en Dios, pero nadie le está diciendo a la gente porque es una palabra que no quieren escuchar, pero Dios dice que van a venir juicios a la tierra y están viniendo juicios a la tierra. ¿Sabes qué hace la gente? No vayan a trabajar, no vayan a las escuelas. Bueno, vámonos de vacaciones. No están buscando a Dios. Nadie está buscando a Dios. Eso es lo más triste de todo. Lo más terrible no es la enfermedad, quizá. Lo más terrible es que no entendemos como seres humanos. No entendemos como humanidad. La gente se va de vacaciones. La gente está jugando en el internet. La gente está haciendo ejercicio en sus casas. La gente está ejercitándose ahí su cuerpo en las casas, pero nadie está diciendo vamos a buscar a Dios. El profeta Amós lo dijo, os hice estar a diente limpio. Es decir, no hubo comida y no os volvisteis a mí. Esto va a acontecer y está aconteciendo en medio de nosotros. Y está aconteciendo en el mundo. La gente no va a buscar a Dios. Pero ahora mira el llamado de Dios. En el capítulo 5, versículo número 4. Fíjate el llamado de Dios. Y es el llamado de Dios para nosotros el día de hoy. Amós capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. La palabra de Dios el día de hoy para nosotros es esta: busca a Dios. Busca a Dios. ¿Qué significa buscar? Significa haz un esfuerzo para ponerte a cuentas delante de Dios. Buscar no significa venir a la reunión. Buscar significa ponerte a cuentas delante de Dios. Ponerte a cuentas. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Debemos de buscar a Dios. Son tiempos de buscar a Dios. Si tú te das cuenta, toda esta situación del coronavirus, en un mes, cambió todo el mundo. Ha cambiado todo el mundo. Toda la situación ha cambiado en el mundo. ¿Sí? Todos los países, se habla de una recesión. Y mucha gente está diciendo, no es recesión, es como la Gran Depresión en los Estados Unidos. Vienen tiempos difíciles económicamente hablando. Esto va a traer grandes pérdidas, pero mira, lo que debemos de hacer es encomendarnos a Dios. Lo que debes de hacer es estar bien delante de Dios, buscar a Dios. Es lo que debemos hacer. La gente dice, no, vamos a estar bien, mira, vamos a echarle ganas, todo esto va a salir adelante, sí, ok.
Pero no nos olvidemos, busquemos a Dios con todo nuestro ser. Busquemos a Dios con toda nuestra alma. Ahora, déjame decirte, ahora viene la palabra de Dios para la iglesia. ¿Y qué dice el profeta Amós, capítulo 6, versículo número 1? Aquí viene la palabra para la iglesia. La profecía de Amós, decíamos, es una profecía doble. Por un lado, ya vimos ahorita, ¿qué dice Amós para los impíos? Van a venir los juicios, va a venir la muerte, va a venir todo el juicio de Dios y no se van a volver a mí, dice Dios. Ahora viene la palabra para la iglesia. Dice capítulo 6, verso 1, ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat, descended luego a Gad de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. La palabra para la iglesia, Amós habla a los hijos de Dios y les dice, ay de aquellos reposados en Sión. ¿Qué es eso? Está diciendo, ay de aquellos que en estos tiempos estén reposados. ¿Quiénes son los reposados? Aquellos que están confiados. Aquellos que están como dice la escritura, como las vírgenes, aquellos que no pusieron aceite en sus lámparas. Mira esta profecía de Amós y lo que habló el Señor Jesús en Mateo 24 y Mateo 25 empalman a la perfección. Porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 lo mismo para los impíos. Van a venir los juicios y la gente no se va a volver a Dios. Y en Mateo 25 y 26, con la parábola de las 10 vírgenes y con la parábola de los talentos, dice en la parábola de las 10 vírgenes que todos son vírgenes. Que las 10 eran vírgenes, pero que 5 pusieron aceite en sus lámparas y 5 no pusieron aceite en sus lámparas. ¿Y entonces de qué nos habla? Habrá gente en la iglesia que estará reposada. Son tiempos en los cuales debemos levantarnos. Tiempos en los cuales como cristianos debemos de estar trabajando para Dios. ¿Cuál debe ser nuestra postura como cristianos? Dice el profeta Amós, ay de los reposados en Sión. Nuestra postura debe ser, son tiempos, amados hermanos, de orar. Número 2, son tiempos de leer la palabra. Número 3, son tiempos de testificar a las personas. Son tiempos de testificar a la gente. No son tiempos de estar en reposo, de estar reposados. Son tiempos además de estar con nuestras familias, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con la gente que te rodea. Tiempos de estar con ellos, tiempos de buscar a Cristo, son tiempos de estar bien con nuestro Señor, de estar trabajando para nuestro Señor. Son tiempos en los cuales Dios nos llama, pero no a reposar. Y aún dice la Escritura, el juicio de Dios empezará sobre la casa de Dios, sobre la iglesia. Y Dios nos está diciendo que debemos de estar preparados, que debemos de tener nuestras lámparas llenas de aceite, que hoy más que nunca, como dijo Jesucristo, es tiempo de decir, erguíos, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Son tiempos de levantarnos, son tiempos de confiar más en Dios. Son tiempos además de poder ser luz y de poder ser testimonio a la gente que nos rodea. Son tiempos de poder tomar nuestro lugar, tomar nuestro papel como iglesia. No te preocupes, Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar a nuestro lado. Y aún déjame decirte, si te llegaras a enfermar, si nos llegáramos a enfermar de esto que está pasando, mira, Dios tiene propósitos. Porque dice la Escritura que al que ama a Dios, ¿qué dice?
todas las cosas le son para bien. Todas las cosas. Como cristianos sabemos algo, nuestras vidas están en las manos de Dios. Y si aún Dios permite que nos enfermemos, es por algo. Pero Dios nos está llamando a salir del reposo. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, dice la Escritura, dice el Espíritu. Hoy más que nunca es momento de confiar. Hoy más que nunca es momento de compartir la palabra. No estoy diciendo que te vayas ahí a un lugar concurrido, que creo que ya ni hay aquí en la ciudad, lugares concurridos. No estoy diciendo que seamos irresponsables. No estoy diciendo que seamos irrespetuosos, no, pero ahí donde estás, ahí en tu casa, ahí con la gente que te rodea, ahí con la gente que tienes oportunidad, Dios te dice, sal del reposo. Dios nos dice a nosotros como iglesia, debemos de salir del reposo, debemos de levantarnos. Es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de predicar, es tiempo de ser luz a las naciones. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de confiar en Dios. Y déjame decirte, estos tiempos aún demandan una confianza especial en Dios. Estos tiempos tan difíciles demandan que podamos tener una confianza especial en Dios. Porque déjenme decirles algo. También el Señor Jesucristo dijo que después de todo esto vendría un gran avivamiento a la tierra. Después de todo esto, Dios levantaría una hambre y una sed, pero no de pan y no de agua, sino hambre por la palabra de Dios. Y déjame decirte que una de las oraciones como iglesia que hemos tenido es decir, Señor, queremos ser parte de ese avivamiento. Yo te pregunto, ¿tú quieres ser parte de eso? ¿Tú quisieras ser parte de ese mover espiritual de los últimos tiempos? El Señor ha prometido que en los últimos tiempos vendría también un hambre y una sed de la palabra. Y como iglesia debemos tener esto. Como iglesia debemos de tener este sentir, el prepararnos. Es tiempo de estar en nuestras casas. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de confiar en Él. A veces muchos se escandalizan, pero ¿cómo que no va a haber reuniones? Pero es que ¿cómo que ya no va a haber reuniones? Mira, esto no es nuevo. Tú ponte a pensar en las persecuciones en los siglos pasados. Ponte a pensar el día de hoy en países socialistas en los cuales no se permite escuchar la palabra. Mira, esto no es nuevo. Hoy lo hacemos por una medida sanitaria, pero en muchos lugares es un delito ser cristianos. Aquellos que realmente quieran buscar a Dios, aquí o donde sea, si tú le pides perdón a Dios y doblas tus rodillas, donde quiera que estés y con un corazón dispuesto, Dios te puede perdonar. El problema no es el lugar, el problema es tu corazón, el problema es tu actitud. Y para la iglesia, pues Dios nos llama a estar en nuestras casas. Dios nos llama a buscarle. Dios nos llama a valorar aún lo que tenemos. Porque a veces podemos decir, ay, extraño las reuniones, extraño que nos abracemos, extraño llegar a los domingos y ver a mucha gente, extraño llegar los domingos y ver pues muchísima gente y escuchar la palabra, etcétera. Aún Dios nos quiere enseñar a valorar la palabra. Son tiempos de valorar muchas cosas. Entonces, la palabra para la iglesia del profeta Amós es esta: sal del reposo. Sal de tu zona de confort, como se dice. Es tiempo de buscarle. Es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es tiempo de meternos en el secreto de Dios. Es tiempo de prepararnos. Teníamos programadas algunas actividades para el otro mes. Teníamos preparados varias cosas, pero entendíamos algo en la semana. Dios nos quiere dar hasta un descanso. Dios nos quiere dar una pausa.
Dios nos quiere decir como iglesia, estate tranquilo, estate en paz, búscale, busquemos a Dios. Tiempos en los cuales debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón. En 1527, la peste bubónica azotó gran parte de Europa. Y en ese entonces, Martín Lutero, el gran reformador, un pastor, el reverendo Johann Hess, le escribió a Martín Lutero y le envió una carta preguntándole a Martín Lutero, que él estaba en la ciudad de Wittenberg, y le preguntó, ¿cuál debe ser la actitud como cristianos?, le dijo. Reverendo Martín Lutero, ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos en medio de esta brutal plaga que está azotando Europa, la peste bubónica? Miles de muertos en toda Europa. Y quiero leerte textualmente las palabras de Martín Lutero, que ha sido catalogada la peste bubónica como una de las más mortíferas en toda la historia. Y él dice lo siguiente, Martín Lutero dice lo siguiente: le pediré a Dios para que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Dice, purificaré el aire, administraré las medicinas y me las tomaré si es necesario. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no se haga necesaria para no contaminarme. Y de esa forma, quizás infligir y contaminar a otros y por tanto causar muerte como resultado de mi negligencia. Sigue diciendo Martín Lutero, si por su voluntad Dios quisiera llevarme en medio de esta peste, ciertamente me llevará y yo habré hecho lo que Él esperaba de mí. Por tanto, no soy el responsable de mi propia muerte, ni la de otros. Si mi prójimo me necesita, no evitaré el lugar o la persona, sino que iré libremente declarando lo que Dios me diga. Esta es una fe que teme a Dios, puesto que no es osadía ni es algo insensato. Además de que no debemos tentar a Dios. Atentamente, Martín Lutero. O sea, si tú analizas un poco las palabras de Lutero, pues él decía varias cosas. Él decía, número uno, pues tendré que hacer lo necesario para cuidarme. Tomaré las medicinas, purificar el aire, dice. Por otro lado, dice él, evitaré lugares concurridos para no contagiar o que no me contagien. Dice, es lo que debo de hacer. Pero dice, por otro lado, si por su voluntad Dios quiere llevarme, dice, pues así será. Será su voluntad de Dios. Y dice, si mi prójimo me necesita, no evitaré lugar o persona. O sea, voy a ir a la necesidad. Debemos de ir a la necesidad. Dice, sino que iré libremente, dice, declarando la palabra de Dios. O sea, yo creo que la postura de Martín Lutero es esta. O sea, no debemos de espantarnos. Debemos de confiar en Dios, pero por otro lado también tomar medidas. Tomar medidas. O sea, imagínate que ahorita te dijera, no, a ver, vámonos todos a predicar al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y sin cubrebocas, ¿no? Y ahí vamos a predicar donde están los de tuberculosis y donde están los de influenza. Y no, al fin y al cabo Dios me va a ayudar. Pues eso es tentar a Dios. O sea, no vamos a hacer eso. Pero por otro lado también debemos de ser responsables con lo que estamos haciendo. Debemos de ser responsables con nuestros propios actos. Isaías capítulo 26, versículo 20. Dice la palabra también. Isaías capítulo número 26, en el versículo número 20. Isaías capítulo 26, versículo número 20. ¿Qué nos dice la palabra? Anda, pueblo mío,
entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Una vez más lo leemos, Isaías 26:20, dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. ¿Cuál es la razón? Versículo 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y sigue hablando Dios en ese versículo. ¿Cuál es la instrucción? Dice, anda pueblo mío, escóndete un poquito, escóndete un poco. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, escóndete un poco en lo que pasa el momento de la indignación. Es indudable, amados hermanos, amados amigos, Dios está juzgando a esta tierra. Dios está juzgando esta tierra. Dios está harto del pecado del hombre. Dios está harto del pecado de los seres humanos. Dios está harto de los abortos, de la inmoralidad sexual, de todo esto que vivimos hace unos meses el año pasado, tanta inmoralidad sexual, la gente pidiendo sus derechos sexuales. Dios está harto de la violencia. Dios está harto de la indiferencia. Dios está trayendo juicios a la tierra. Dios está trayendo sus juicios. Estamos viendo, y como les decía, un hermano me decía, y yo también comparto ese mismo sentir, me decía, es hasta algo muy extraño ver que la palabra de Dios se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Esa palabra de pestes se está cumpliendo. Estamos siendo partícipes de los juicios de Dios y del cumplimiento de la palabra en estos tiempos. Nos sentimos privilegiados. Nos sentimos con un gran privilegio que Dios nos está permitiendo ver todo esto. Pero todo esto tiene un propósito. Que como iglesia nos levantemos. Que como iglesia tomemos nuestro lugar. Quiero terminar diciendo dos cosas. La primera es, si eres alguien, si eres una persona que hoy no estás caminando con Dios, yo que tú me preocuparía bastante. Porque lo importante no es tanto tu cuerpo, sino tu alma. ¿Qué va a pasar con tu vida si no estás a cuentas con Dios? ¿Qué va a pasar con tu vida? Es curioso, pero aquellas personas que generalmente no se vuelven a Dios, entonces si dicen, ¿y las reuniones? ¿Dónde están las reuniones? Bueno, la pregunta es, pues ¿cuántos se han vuelto a Dios? Pero aquellos que se han vuelto a Dios, como que la administración que Dios nos da como iglesia, es decir, Dios nos está diciendo, enciérrate, prepárate, acomoda tu corazón, porque el Señor viene pronto. Nuestro Dios viene pronto. Ora por los tuyos. Ora por tu familia. Y como dijo Jesús, que podamos erguir nuestras cabezas. Cuando todo esto acontezca, dijo Jesús, cuando todo esto acontezca, erguíos. O sea, enderezate. Levántate. Porque tu redención está cerca. En otras palabras, porque Cristo viene ya pronto. Cristo está a las puertas. Cristo está cerca. Y lo segundo que quiero decir es, para aquellos que aman a Jesús,
para aquellos que están amando a Jesús, para aquellos que están caminando, que están sirviendo. Amados hermanos, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de orar. Es tiempo de amar. Es tiempo de ver por nuestros hogares. Es tiempo de ver por nuestras familias. Es tiempo de ver por aquellos que amamos. Es tiempo de humillarnos a Dios. Porque Dios quiere usarnos. Porque vienen tiempos en los cuales vendrá un gran mover de Dios. Pero quizá Dios también quiera prepararnos para lo que viene. Dios, nuestro Señor, viene pronto. Hace unos días, hace unas semanas, un pastor chino allá en Wuhan, allá en la ciudad donde empezó todo esto de la pandemia del coronavirus, un pastor chino escribió una carta a otro país. Y en esa carta él dijo lo siguiente. Voy a nada más leer unos párrafos, no voy a leer toda la carta porque es mucho. Pero algunos puntos que yo quiero rescatar son estos. Este hombre escribe desde la ciudad de Wuhan hace unas semanas atrás que estuvo muy fuerte la situación allá. Dice: amados hermanos y hermanas, la paz sea con ustedes. Durante estos últimos días, el virus de la neumonía de Wuhan ha estado en mis pensamientos y en mi vida. Estoy mirando las últimas noticias, siempre pensando en mi familia y en la iglesia que yo estoy pastoreando. En cuanto a mi familia, dice, he reunido algunas mascarillas o cubrebocas, algunos alimentos. Casi no he salido. Cuando salgo, uso una mascarilla, pero lo demás lo pongo en las manos del Señor. En cuanto a la seguridad de nuestra congregación, la posibilidad de que nuestros miembros puedan contraer la enfermedad es alta. Sin embargo, hemos actuado con mesura. La situación es crítica. Sin embargo, confiamos en las promesas de Dios. Y que Él está permitiendo este tiempo de prueba no para destruirnos, para afirmarnos, para llenarnos de fe. Por tanto, como cristianos, no solo debemos sufrir con la gente, sino debemos tener la responsabilidad de orar por aquellos que están enfermos y compartirles la paz de Cristo. Primero, debemos buscar la paz de Cristo en nuestros corazones. La paz en medio de este desastre y en medio de la muerte. Porque Cristo ha vencido estas cosas. De lo contrario, no habíamos creído en el Evangelio. Y a pesar de que en este mundo estamos aterrorizados por esta peste que estamos viviendo, enfrentamos una esperanza en medio de la muerte. ¿Por qué como cristianos debemos tener paz? Debido al pecado, la humanidad merece pruebas y merece tribulación. Dios dice que los impíos no tienen paz en Isaías. Pero todos los pecadores merecen un castigo. Los cristianos podemos enfrentar las mismas tribulaciones, pero las tribulaciones que vivimos no son ya un castigo, sino una oportunidad para acercarnos al Todopoderoso, para purificar nuestras almas y la oportunidad para proclamar el Evangelio. Puedo decir el día de hoy, dice este pastor chino, puedo decir el día de hoy que la peste de Wuhan no puede separarnos del amor de Cristo. El amor está en nuestros corazones. Estas palabras son tan reconfortantes para nosotros que se han convertido en una realidad. Sufrimos, pero al mismo tiempo sabemos que somos parte de su gloria. Por tanto, enfrentamos con Cristo la peste en esta ciudad. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, les animo a ser fuertes en el amor de Cristo. Si experimentamos la muerte en esta peste, entenderemos que iremos con Cristo. Nuestro Señor Jesús experimentó también un sufrimiento, pero nada que ver con el sufrimiento que estamos pasando en estos momentos. Con tantas personas enfermas,
A veces uno se pregunta, ¿puedo estar fuera de la voluntad de Dios? Y yo te digo algo, todo lo que estamos experimentando debe de pasar. Pero debemos de entender algo. Lo primero es estar en paz con Dios. Y lo segundo es buscar que la gente tenga paz con el Señor. Así como Sodoma o como Gomorra, Dios quiere encontrar justos en esta ciudad. Dios quiere encontrar gente que le ame y que le busque. Si usted está tranquilo con Dios, proclame su evangelio, confíe en Él, sabiendo que Dios tiene todo en sus manos. Es una carta de un pastor chino, hace algunas semanas ahí en Wuhan. Y yo creo que el sentir es el mismo. Los cristianos vivimos las tribulaciones de diferente manera, porque confiamos en Dios, porque confiamos en Él. Tiempos en los cuales debemos de estar con Cristo y de prepararnos sabiendo que vienen tiempos en los cuales Dios se va a glorificar, pero que necesitamos estar preparados. Quiero comentarles, con esto ya termino la reflexión, pues creo que la situación en México apenas la estamos empezando, o sea, en Europa, en Estados Unidos, la situación va más avanzada ya. O sea, hoy en Europa y en Estados Unidos, que son los focos más importantes de esta enfermedad, el día de hoy está mucho más avanzado esto, muchas ciudades están paradas y nuestro país está empezando apenas con esto. En los últimos 5 días estamos viviendo un crecimiento exponencial de la enfermedad en nuestro país. Estamos viviendo un crecimiento completamente exponencial. Hace unos días eran menos de 100 los infectados, después sube a 100 y tantos, después sube a casi 200, etcétera. Hasta el día de ayer en nuestro país, según las cifras oficiales, eran 251 casos confirmados, según el reporte oficial del gobierno, pero distintos investigadores han dicho que viene lo más difícil en esta semana que viene. O sea, vienen días más difíciles donde si no somos cuidadosos, pues eso se puede ir todavía más arriba. Entonces, quiero decirles que pues la reunión el próximo domingo se va a suspender. No vamos a tener una reunión pública por lo mismo. Las reuniones, quizá los próximos domingos, no sabemos todavía cuántos domingos, pueden ser 1, pueden ser 2, no sé, pueden ser 3 domingos, pero vamos a estar suspendiendo las reuniones. Pero tenemos 3 direcciones en las cuales se van a poder estar conectando a través del internet, aquellos que gusten en sus casas. Son 3 direcciones en las cuales vamos a poder estar compartiendo. De hecho, se va a seguir predicando, o sea, la predicación no se va a parar. ¿Las tenemos las direcciones? ¿Sí? Ah, ok, están los folletos ahí. ¿Y están las direcciones ahí del...? Me pueden pasar un... Es que creo que no se ve muy bien ahí, pero... Ok. Bueno, se van a estar entregando estos folletitos. Tenemos 3 direcciones donde se van a estar pasando los estudios durante los próximos domingos. El primero de ellos se van a pasar en vivo, a los domingos en vivo a las 11 de la mañana. El primer canal que tenemos en la página de YouTube es Un Tesoro para tu Alma, que es la página oficial de la congregación de Zaragoza. Un Tesoro para tu Alma. Ahí, de hecho, hay videos. No sé si alguno de ustedes ha visitado esa página, pero ahí tenemos videos.
se han subido bastantes videos donde hay predicaciones. Está Un Tesoro para tu Alma. También está otro canal que en meses recientes se abrió, que se llama La Suma de tu Palabra es Verdad, que también son predicaciones de aquí de la congregación y que se pasan también, se va a estar pasando también en vivo, ¿sí? Entonces cualquiera de los dos canales. Tenemos otro más que lo vamos a tener aquí en los folletos, que es Las Naciones para Cristo. Es otro canal donde se está compartiendo en vivo todos los domingos la palabra de Dios. Se llama Las Naciones para Cristo. Ahí está el canal, si alguien lo quiere anotar. Ahí si tienes alguna libretita. Se llama Las Naciones para Cristo. Entonces también ahí, a través de ese canal, uno se puede conectar en tiempo real y ahí uno puede escuchar la palabra de Dios. No son predicaciones grabadas, son reuniones en vivo. ¿Sí? Entonces son tres puntos. Ok, entonces el canal que va a estar en vivo es Tesoros de las Sagradas Escrituras. Aquí va a estar en el folletito, ahorita se los van a pasar. Tesoros de las Sagradas Escrituras. Ese es el canal donde se va a estar pasando el próximo domingo vía internet. La Suma de tu Palabra es Verdad y Las Naciones para Cristo. Son los tres canales en el YouTube donde vamos a poder tener la predicación en vivo para que se puedan estar conectando. Entonces vamos a estar teniendo esos tres medios, los tres canales. Además, en el folleto que los hermanos les van a entregar, vienen distintos números telefónicos de varios hermanos que están aquí sirviendo, para poder estar preguntando. Lo que sí es seguro es que el próximo domingo no hay reunión. Entonces sí es importante que lo sepamos. Próximo domingo no hay reunión. Pero por favor, tengamos esta actitud. ¿Sí? Tengamos esta actitud. No caigamos en el ejemplo de Amós, que la gente no se va a volver a Dios, que la gente no va a tener la actitud de volverse a Cristo, sino entendamos que son tiempos para buscarle. Tomemos nuestras precauciones. Y lo que sí podemos hacer es, pues, buscar a Dios de manera personal, buscar a Dios de manera familiar. Si quieres ir a visitar a alguien o si hay necesidad, obviamente pues hay que hacerlo. Si hay una necesidad, pues se hará. Pero creo que es importante tomar las medidas necesarias. Muy importante, pues esta enfermedad no es un juego. O sea, no estamos jugando. Esto es real. Y por lo tanto Dios también nos manda a ser responsables. Y hacer lo que nosotros tenemos que hacer. No vamos a ser negligentes, tampoco vamos a ser irresponsables y decir, no va a pasar nada. Seamos cuidadosos, ¿sí? Tengamos las medidas de salubridad necesarias. Y bueno, para el próximo domingo entonces, ahí están los canales, pueden conectarse sin problema alguna, de manera gratuita, no hay ningún problema, lo puedes hacer desde tu casa y pues estemos, como dice la escritura en Isaías, estemos escondidos, pero escondidos no por temor, sino escondidos para buscar a Dios y para ser fortalecidos por Cristo. Y Dios va a ayudarnos. No sabemos las cosas cómo vengan en estos días que vienen, ignoramos cómo venga toda esta situación, pero pues el crecimiento está siendo muy grande en nuestro país ya. Y creo que debemos de ser también cuidadosos y debemos de ser pues cautelosos con todo lo que está pasando y debemos también de ser obedientes a las instrucciones pues de las autoridades. Entonces, cualquier duda, amados hermanos, amados amigos, ahí están los teléfonos, están ahí las direcciones electrónicas y confiemos en Dios. Confiemos en Dios y sepamos que Dios tiene buenos planes para este país. Oremos por México,
Oremos por nuestro país. Oremos por esta situación y que Dios se glorifique. Como cristianos decimos, no nos duele tanto esto de la enfermedad, nos duele que la gente no quiera de Dios, que no busque. Están viendo lo que está pasando y mira, hasta memes hay de la enfermedad, hasta chistes hay, en lugar de volverse a Cristo. ¿Ok? Vamos a hacer una oración, les pido que hagamos una oración y podamos despedir la reunión. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias porque tú nos permites en esta tarde poder estar juntos. Tiempos difíciles estamos viviendo, Señor, tiempos de pestes, tiempos de calamidades, tiempos donde no solamente la salud está sufriendo, sino la economía. Toda esta situación está afectando al mundo, Señor. Pero también entendemos que tú vienes pronto, Señor. Y también entendemos que tus caminos son más altos que los nuestros, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Yo te pido por cada persona que está aquí, cada familia, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad, Señor. Ayúdanos a buscarte, porque al que te ama, Señor, dice tu palabra que Él entiende todas las cosas, Señor. Y que podamos confiar de la manera que tú nos estás pidiendo en estos tiempos, Señor. Gracias, Padre, por este momento, Señor. Aún pedimos que tú nos guardes en nuestra salud, a todos los hermanos, a todas las familias que están aquí, Señor. Y nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tenemos un Dios que es nuestro sanador, que es nuestro protector, pero también, Señor, que aún tú permites situaciones en nuestros cuerpos para que te busquemos. Y que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Ayúdanos, Padre. Métenos a la cámara secreta, Señor. Llévanos a las cámaras secretas a buscarte. A estar en tus moradas, Señor. En lo que pasa tu indignación y pasa tu ira, Señor. Pedimos por este país. Pedimos por este país tan vulnerable, Señor. Pedimos por nuestro país, Señor, que ha sido golpeado por el narcotráfico, por la violencia, Señor. Tantos muertos, Señor. Tantos feminicidios, Señor. Y que tú tienes propósitos para este país, Señor. Y por último te pedimos, Señor, ayúdanos a brillar como iglesia, Señor. Llénanos de tu espíritu. Capacítanos. Llénanos de ti, Señor, para hacer luz en estos momentos de tinieblas, para hacer luz en estos momentos de oscuridad moral, Señor, y poder brillar con todo tu poder, Señor. Por favor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.